Buenas noches, familia bendecida. Que el Señor esté con ustedes y nos los bendiga. Esto es Café con Cristo. Y vamos a comenzar. El tema del día de hoy es el sano sana a los demás. Tenemos que saber cómo ser sanados. Bendiciones, hermanita. Buenas noches. Hace unos meses el Señor me dio unas miniseries sobre la sanidad, que si a usted le interesa puede verlas en YouTube. Y estuvimos hablando cómo ser sanos de mente, alma, espíritu y corazón. Y hoy Dios me volvió a recordar que debemos de ser sanos. Debemos de estar sanos, nuestras emociones ser sanas, nuestro vivir tiene que ser de una manera sana. Así que esta noche yo quisiera preguntarle, ¿qué hace usted cuando alguien le ha herido? Es decir, ¿cómo reacciona usted ante la situación? O la pregunta será más bien, ¿qué provecho o qué enseñanza saca usted de esta situación? Es decir, cuando vienen cosas malas a nuestra vida, ¿qué es lo que usted obtiene de esa situación? ¿Qué es lo que usted saca de esa situación? Bienvenida, Alcita, buenas noches. Así que vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios. Y les recuerdo que el día de hoy es un sano, sana a los demás. Así que cuando una persona es sana, sana a otros. Acompáñenme a leer el libro de Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9. Y voy a darles un ejemplo sobre Jabes. Yo escuchaba en una enseñanza hoy sobre Jabes. Y cuando Dios me daba qué hablar para el día de hoy, se conectó todo lo que ahí estaba escuchando y cómo la persona lo explicaba. Así que yo lo voy a explicar a la manera que Dios me mostró a mí, lo que Él me enseñó. Así que vamos a leer Primero de Crónicas, capítulo 4, versículo 9. Y la palabra de Dios dice lo siguiente. Jabes fue más importante que sus hermanos. Cuando su madre le puso ese nombre, dijo, con aflicción lo he dado a luz. Así que lo que más resalta del capítulo es, Jabes le rogó a Dios de Israel, bendíceme y ensancha mi territorio, ayúdame y líbrame del mal para que no padezca aflicción. Y Dios le concedió su petición. Así que lo que leíamos esta noche en el libro de Crónicas nos está dando una reseña, nos está diciendo por qué Jabes tiene ese nombre. El nombre de Jabes significa dado a luz con dolor, que lo tuvo con dolor, es decir, la mamá de Jabes le puso dolor. El nombre de Jabes significa dolor. Así que, ¿te imaginas tú que tu mamá te hubiera puesto dolor? Y que cada vez que alguien te llamaba dijera dolor, me doliste, me costaste, te tuve con dolor, y que cada vez que te digan es como estarte recordando, tú dueles, tú doliste. ¿Te imaginas? Así que la mamá le puso así. Y para Jabes no debe haber sido nada fácil llamarse de esa manera. ¿Te imaginas tú a Jabes quizá ir diciéndole a su mamá, oye, ¿por qué me pusiste así? Mamá, ¿no me podías poner otro nombre? Mamá, cámbiamelo ya que él creció. Es lo que yo relacionaba y decía cuando también escuché la enseñanza. Pero la palabra de Dios nos dice que Jabes no hizo eso. Jabes ya tenía la situación encima. Sin embargo, él no hizo nada. No nos dice la palabra que él fue a su mamá a decirle, a reclamarle, ¿por qué me pusiste así? ¿O por qué me llamas así? O mamá, miren lo que me metiste. Jabes no hizo nada de eso. Jabes ya sabía la situación que tenía, es decir, el nombre que le habían puesto y lo que significaba, y cada vez que le llamaban su nombre, lo que quería decir. Sin embargo, Jabes lo que hizo es saber que él tenía un Dios poderoso y grande. Y él no se enfrascó en su situación, no se amargó, no se quedó ahí reclamándole a su mamá, sino que él fue inteligente. La palabra de Dios nos dice en el versículo 10 que invocó Jabes al Dios de Israel y él le dijo lo siguiente, oh Señor, si me bendijeras y ensancharas mi territorio, me ayudaras y me libraras de todo mal para que no padezca aflicción. Y dice la palabra de Dios que Dios le concedió todo lo que Jabes pidió. Es decir, Jabes no se quedó ahí reclamando, ni haciendo escenas, ni diciendo ¿por qué me pasa esto a mí? Sino que Jabes fue inteligente y dijo, yo ya tengo esta situación, yo voy a ir al Dios que todo lo puede. Y como yo ya tengo este nombre que ya me pusieron, yo le voy a pedir que Él me bendiga, que Él me proteja, que Él ensanche mi territorio, que Él esté conmigo para que nada me haga daño. Y dice la palabra de Dios que él fue más importante que sus hermanos y que el Señor le concedió lo que él pidió.
Discúlpeme. Se me resecó un poco la garganta. Pero dice entonces que Jabes no se quedó en esa situación. Él fue más inteligente, él no se llenó de amargura, él no se llenó de reclamos, sino él fue atrevido y fue y le pidió a Dios lo que él pensaba que iba a bendecirle, que iba a beneficiarle, que iba a ayudarle. Y la palabra de Dios nos introduce a Jabes como una persona mucho más importante o que fue más prominente que sus hermanos, más bendecido. Así que este es un ejemplo grande por lo que yo te preguntaba esta noche, ¿qué haces tú cuando tú tienes una situación? ¿Qué sacas de ella? ¿Qué provoca esa situación en ti? Te quedas ahí, eres amargado, te enojas, reclamas, te enojas con el que te hizo, lo culpas a él, pasas haciendo dramas y sintiéndote mal y culpando de tu situación a los demás. O tú eres inteligente y sabes que ya estás en esa situación, pero que tú tienes a alguien que está mayor y más grande que esa situación y vas a él y sacas provecho de las cosas. Es decir, no te quedas ahí, tú le ganas a la situación y al final de cuentas sales mucho más bendecido. La Biblia nos habla sobre Esther. Esther fue una huérfana, la cual amó a Dios aún en su situación de ser huérfana. Ella le obedeció, ella le temió y ella llegó a ser reina. Porque, es decir, ella no se amargó tampoco, no se quedó ahí, no dijo soy huérfana, yo no puedo, yo sufrí, yo padecí. Ella amaba a Dios, ella fue una persona que fue obediente y ella llegó hasta el palacio. Es decir, Dios le dio favor con el rey y ella salvó a toda la nación. ¿Por qué? Porque Esther no vio su situación, Esther no se quedó enfrascada en su dolor, en su pena, en su situación, en decir yo soy menor, yo soy huérfana, bendiciones a quien se está añadiendo. Ella no se quedó ahí, sino que ella dijo, yo voy a ser obediente, yo voy a amar a mi Dios, yo voy a hacer lo mejor de cada situación que tengo. Y gracias a ella, la nación de los judíos se pudo salvar por su valentía, por su obediencia, por su amor y porque ella vio mucho más allá de sus limitaciones, de su dolor o de sus necesidades o de la situación en la que ella estaba. Ya hablamos sobre Jabes, ya hablamos sobre Esther, ahora yo voy a hablarte sobre David. David fue menospreciado aún por su papá y por sus hermanos que ni lo tomaban en cuenta. Él era un pastorcito, él era el menor de su casa. Cuando Samuel fue a elegir el nuevo rey, cuando Dios lo envió ahí, su papá ni siquiera se lo había presentado. Cuando Samuel le dijo, ninguno de estos es el rey, ¿quién es? ¿Tienes a alguien más? Él le dijo, sí, tengo a otro menor que anda cuidando las ovejas, así como que él no va a ser. Él fue menospreciado, él fue el menor de su casa, él fue el que ni siquiera su papá lo presentaba. Él fue el que el mismo rey Saúl quería matarle sin ninguna razón, que lo perseguía por su vida y él no pagaba o no se comportaba conforme a sus situaciones. Él conocía y sabía quién era su Dios. David no se quedó tampoco ahí amargado diciendo ni mi papá me hace caso, ni mis hermanos me quieren. Cuando él fue a luchar contra contra Goliat, su mismo hermano le decía, ¿tú qué andas ahí diciendo? ¿Tú qué vas a andar peleando? ¿Tú qué vas a andar luchando? Y él no se detuvo ahí. Cuando su hermano le dijo de cosas, él todavía fue el rey y le dijo, ¿quién es este incircunciso que se está metiendo con nosotros? David no se enfrascaba en sus situaciones, en lo que veía en el momento, en lo que las circunstancias le traían, en lo que la gente le hería, le lastimaba o le decía. David veía quién era su Dios. David conocía quién era él en su Dios. David sabía que él era hijo y David llegó a ser el rey. Y la Biblia dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Así que estoy hablándote ya de 3 personajes de la Biblia que ninguno se enfrascó en su situación, ninguno se enojó con su situación, ninguno se amargó, ninguno pagó a los que le herían como ellos le herían, sino que fueron más sabios, sino que ellos fueron más delante, sino que ellos eran personas que estaban sanas. Es decir, su interior era sano y ellos podían sanar a otros o ellos permitían que Dios sanara su vida para que el propósito de Dios se cumpliera en ellos. Qué difícil es a veces cuando alguien nos hiere, nos lastima, cuando alguien nos maltrata, cuando la vida nos trae situaciones, cuando Dios permite que pasemos por pruebas. Qué difícil es ser sano y tomar lo mejor de esa situación y bendecir y todavía decir de esto.
voy a sacar jugo de esto, voy a salir mejor. Muchísimas veces no lo hacemos, vemos solamente lo que está enfrente de nosotros y muchas veces no se llega a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida en el tiempo que Él dice, porque todavía el Señor tiene que moldearnos, tiene que mostrarnos, tiene que trabajar en nosotros para que nosotros podamos ser personas sanas. Así que por último, te recuerdo que cuando Pablo y Silas estuvieron en prisión, ellos no vieron que estaban ahí en la celda sentados con ese aparato horrible en sus manos que los tenía agarrados de manos y de pies. Ellos alababan a Dios con todo su corazón y sucedió que mientras ellos alababan en esa situación, ellos no estaban enojados porque el carcelero los metió ahí, porque la gente los acusó. Ellos no se pusieron a pensar ni ver esas cosas. Ellos alabaron a Dios con todo su corazón. Sucedió un terremoto tremendo en la cárcel que abrió las puertas y llegó la salvación a un carcelero que quería quitarse la vida porque dijeron, por causa de ustedes me van a matar. Pero no sucedió eso, sino que él encontró a Cristo, él encontró a salvación ese día. Yo no sé si en estos ejemplos usted está encontrando lo que Dios quería que yo dijera esta noche. Yo esta noche podría darte muchos ejemplos de nuestros antiguos en la Biblia que estuvieron en luchas y en pruebas y que buscaron a Dios, que amaron a Dios, que no se amargaron y que no se quedaron en la situación, que no culparon a nadie, que no estaban heridos y iban hiriendo a otros, sino que ellos permitieron que Dios los sanara para que el propósito de Dios, lo repito, se cumpliera y ellos pudieran ir sanando a otros y bendiciendo a otros. Dios nos conoce y no espera que tú y yo reaccionemos igual a nadie. Dios sabe que todos somos únicos y diferentes. Así que la Biblia nos dice que el sano no tiene necesidad de médico. Es decir, no todos vamos a reaccionar igual cuando nos pasan situaciones. La cosa aquí que Dios me decía y que yo entendía este mensaje de la siguiente manera. Cuando tú estás sano, aún en las situaciones, aún en las pruebas, aún cuando alguien te lastima, cuando tu corazón está sano, cuando tú permites que Dios te sane, cuando tú permites que el perdón llegue a tu vida, que tú perdones como has sido perdonado, que no es nada fácil, pero no es imposible, porque para nosotros es difícil y no se puede y nos molestamos con la situación, con las personas, muchas veces con Dios. Es muy difícil, quizá yo también te amo, hermana, es muy difícil a veces perdonar, a veces decir, Dios, decirle, ¿para qué me estás enviando esto? No, muchas veces le preguntamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué permites esto? Y comienza a venir la amargura, comienza a venir el enojo, comienza a venir la tristeza, comienza a venir la depresión, comienza a venir el desánimo cuando decimos, híjole, y solo a mí me pasan cosas, yo estoy pasando por esto, ¿y por qué fulano no? Y empieza a trabajar todo ese mundo de emociones, todo ese mundo de ideas, de pensamientos que nosotros como humanos tenemos y terminamos siendo unas personas enfermas. Y esta noche yo no te hablo de una persona enferma físicamente que le han dicho que tiene COVID o que tiene cáncer, otra cosa. Hablo de las enfermedades del alma, hablo de la falta de perdón, hablo de cuando estás en depresión, de cuando estás dolido con la vida, de cuando estás enojado, cuando alguien vino y hizo una situación, cuando alguien te hirió y te lastimó tanto que tú vas por de la vida después hiriendo a los demás sin darte cuenta. Un sano sana a otras personas. Una persona que es sana bendice lo que toca, prospera en donde quiera que Dios lo pone. Como yo te hablaba y te decía de todos estos seres que pasaron por cosas en la Biblia que no eran muy agradables, ellos sanaban a otros ahí, ellos bendecían a otros, ellos alababan a Dios aún en la cárcel. Me estoy explicando. Cuando una persona es sana, cuando dejas que Dios te sane, cuando Dios está en tu vida y te ayuda y eres una persona sana, entonces tú ayudas a los demás aunque tú estés pasando situaciones dolorosas. Entonces tú sacas lo mejor de ti, aún estés en la prisión, aún tu mamá te haya llamado como te haya llamado, aún el rey mismo venga y te persiga, aún seas huérfano como Esther, aún haya situaciones adversas en tu vida, tú vas a llenar a otros de sanidad. Y en toda situación donde Dios te ponga, tú vas a crecer y vas a salir de ahí aún más bendecido mientras bendices a los demás. Un sano no vive la vida haciéndose la víctima, ni tampoco se hace un victimario de los demás ni de los que lo hirieron, sino que él es una persona que sabe perdonar, que la sanidad de Dios viene a él, entonces tú puedes ir y sanar aún al mismo que te hirió, al que te ofendió, al que te maltrató. Porque cuando una persona nos hiere, nos lastima, nos dice cosas malas, cuando hay situaciones en nuestra vida, es muchas veces porque esa persona no conoce otra cosa. A mí me ha costado mucho entenderlo cuando yo le he dicho a Dios, ¿por qué permites esto? ¿Por qué, Señor, me hizo esto? ¿Por qué dicen esto de mí? Señor, ¿por qué se han levantado contra mí así? Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Y muchísimo tiempo he preguntado por qué en lugar de preguntar el para qué. Cuando en esas veces tú te enojas y en vez de ser de bendición al que te ha herido, tú también te enojas y a veces quieres pagarle con la misma moneda. Cuando Dios te está invitando a que tú seas sano, a que tú seas el que perdona y que tú mismo con ese perdón, con esa sanidad, quizá llegues a sanar aún al que te hirió, aún al que te lastimó, aún al que te ofendió. Así que un sano no se hace la víctima y mucho menos es victimario de los demás. Él aún a los que le hacen daño los llega a sanar con la misericordia con la que lo sanaron a él. Qué difícil es esto. Cuando Dios me lo decía, yo decía, oh Señor, yo de veras quiero vivirlo, yo quiero practicarlo, quiero que así sea. Pero cuidado con lo que le pedimos a Dios, porque cuando nosotros decimos que queremos ser lo que Él quiere que seamos, van a venir situaciones, van a venir pruebas, van a venir cosas. Y no es porque Dios te esté aventando al olvido y dejándote ahí para que hagan contigo, sino es que Dios va a cumplir ese propósito en ti y va a hacer esa palabra realidad en ti y va a permitir que tú de veras lo viviste en la carne, en la experiencia, y como Dios te sanó a ti, tú puedas hacer sanidad para otros y tú puedas ir con lo mismo que Dios te sanó y sanar a otros. Hermanos, es la realidad. Una persona enferma a otros, y te repito que no hablo de contagios de enfermedades físicas. Estoy hablando de enfermedades del alma, del espíritu y de las emociones. Un enfermo siempre va a enfermar a otros. Las cosas siempre se contagian, lo bueno y lo malo. Y al hablarte, yo te decía esta noche, de lo que yo hablo son de los sentimientos, del alma, del espíritu. Una persona hasta con la forma de hablar contagias a otros. Cuando una persona es positiva, te llena de ese positivismo. Cuando una persona te habla de Dios, te habla la paz, te llena de esa paz cuando realmente lo habla sincero y lo puedes sentir y ver en su vida. Una persona cuando está enferma y te habla negativo, te habla siempre de los demás, se está quejando siempre de todo, está viéndole lo malo a todo, esa persona contamina y contagia. Y creo que todos hemos sido culpables de eso o hemos experimentado que personas así vengan a nuestra vida y que a veces digas, ay caramba, con esta persona no se puede porque todo está mal en él. Y muchas veces no nos hemos dado cuenta que lo que pasa es que hay enfermedad en su alma, hay enfermedad en su espíritu y que necesitan ser libres, que necesitamos ser libres y necesitamos ser sanos. Así que cuando tú eres herido o lastimado, si tú no eres curado por Dios, esa llaga se pudre y te contamina. Contamina todo tu cuerpo, tu ser, tu espíritu y contamina los de alrededor, los de tu trabajo, lo que toques se contamina. Así como yo te decía que un sano lleva la sanidad a todos lados, una persona enferma lleva su enfermedad a todos lados y la contagia. Así que, ¿cuántas personas solo al hablar contaminamos y lastimamos? Porque realmente es lo que está dentro de nosotros muchas veces, mucho dolor. Si yo tengo dolor, es lo que doy, es lo que reflejo y es lo que te paso. De lo contrario, si yo soy una persona sana, puedo perdonar con más libertad. Puedo mirar lo bueno en los demás siempre, aunque haya cosas malas, yo voy a tratar de tener eso que Dios te da y te pone en tu corazón que dices, pero bueno, no lo hizo adrede, pero bueno, no sabe lo que está haciendo. Aún el mismo Jesús, cuando lo estaban crucificando, ¿qué fue lo que él le dijo a papá? Papá, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Te imaginas el poder de misericordia, de perdón y la sanidad tan hermosa y la bondad que hay en nuestro Señor Jesucristo? Y eso es lo que Él quiere que haya en nosotros. Esa sanidad de una persona que está bien con Él y que es una persona sana, está siempre su confianza en Dios. Él siempre está haciendo las cosas como Dios quiere, donde Dios lo ponga. Así que eso trae luz, eso trae sanidad, eso trae vida. No sé si yo me pude explicar la palabra que Dios dio esta noche y si tú pudiste entender, dándote los ejemplos de todo lo que vivían esas personas y cómo ellos sacaron bendición de ahí. Jabes fue tan inteligente que salió bendecido, Dios le ensanchó su territorio, Dios estuvo con él, Dios lo libró del mal. La palabra de Dios dice que Dios le concedió todo lo que Jabes le pidió. Jabes ya le había su mamá, como quien dice, desgraciado con el nombre que le dijo, con el nombre que le dio. Pero Jabes no vio su situación ni todo lo que le había pasado, sino que él fue a su Dios y él dijo, yo voy a ser sano, ya me pusieron un nombre que dice que yo soy una cosa, yo quiero ser otra. Yo no quiero ser lo que me dicen cada vez que mencionan mi nombre. Así que
Yo sé que muchos de nosotros hemos sido lastimados, ha habido situaciones en nuestras vidas, hemos perdido seres queridos, hemos sido heridos por nuestros seres queridos o hemos herido a nuestros seres queridos. Y por lo tanto muchas veces hemos estado enfermos del alma, del espíritu, de las emociones. Hemos pasado por depresión, hemos pasado por desánimo, nos hemos sentido rechazados, etcétera, etcétera. Sé que muchos de nosotros hemos pasado por esto, alguien lo está pasando en este momento o lo va a pasar, porque la palabra de Dios no llega y hace su propósito, jamás vuelve a la vacía. Entonces cuando nos envía su palabra es porque nos está sanando o nos está preparando para ser sanos, porque Él conoce lo que sucede y lo que va a suceder. Así que esta palabra viene para decirnos que Él conoce lo que pasa en nosotros, lo que ha pasado o lo que hemos hecho. Y que el Señor quiere que seamos personas sanadas en Él y por Él, para que nosotros podamos ir sanando a otros, para que nuestros alma, nuestro espíritu, nuestro ser sea sano, para que nuestra casa sea sano. Hoy al escuchar yo una predicación de una pastora, la pastora decía, si tú eres sano, si la sanidad viene a tu casa, si tú te acercas a Dios y le entregas todo y le dices, Señor, sáname. Sáname de todo, de mi alma, de mis emociones, de mi espíritu, de lo que he hecho, de lo que me han hecho. Yo necesito que me sanes. Si te sueltas en las manos de Dios, Dios va a hacerlo en tu vida. El proceso de sanidad se va a hacer evidente en tu vida y esa sanidad va a llegar a tu casa, va a llegar a los tuyos, va a llegar a todo lo que tú toques, porque tú la vas a llevar. Así como llevamos las enfermedades, llevamos la sanidad donde quiera que vayamos. Así que yo quiero que terminemos en oración. Y yo le quiero pedir al Señor que esta noche Él sane todas las áreas de nuestras vidas. Que si nosotros estamos heridos, estamos dolidos por alguna situación que ha pasado, que hemos hecho, que hemos cargado por tiempo, alguien nos ha dicho algo, alguien nos ha hecho algo, que el Señor nos lo muestre y que el Señor nos ayude y nos diga que esa llaga, esa herida que está ahí, no puede seguir abierta, que Él necesita cicatrizarla para que nosotros podamos tener eso ya como una prueba de que nosotros ganamos la batalla, de que estuvimos en esa lucha y nos quedó esta marca. Pero esa marca no es para lamentarnos, ni para hacernos víctimas, ni para sufrir, ni para estar enojados con quien nos haya hecho esa marca, sino que esa marca, esa cicatriz es para demostrarnos y es prueba viva de que nosotros salimos de la batalla, salimos de la lucha y que quedó esa marca ahí, pero nosotros estamos vivos y que libramos la batalla. Y si libramos esa batalla, vamos a librar las demás que vengan. Por eso son las cicatrices, se quedan ahí con una marca de victoria, de que venciste. Aunque tuviste dolor, aunque fuiste herido, se cicatrizó, se cerró, se sanó y queda la marca y la prueba de que se ganó la batalla, de que fuimos más grandes que esa cosa que nos sucedió y no es por nosotros, sino que fuimos vencedores porque más grande es el que está en nosotros. Así que terminemos en oración. Señor, yo te doy gracias por tu palabra esta noche. Yo te pido, Padre, que nos bendigas, que nos ayudes, Señor, a entender tu palabra, que nos ayudes a ver, Señor, y a saber que hay cosas en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestras emociones que han sido heridas, que muchas veces vamos cargando con heridas, con situaciones antiguas, Padre, con problemas, que tenemos dolor o enojo con personas a veces o con nosotros mismos, que a veces hemos estado dolidos, sentidos o enojados aún contigo, Señor, por lo que ha pasado en nuestras vidas, que nos ha costado perdonar o que muchas veces lo traemos ahí, Señor, y la herida está infectada porque cada rato estamos volviendo a tocarla o estamos lamiendo nuestras heridas y las infectamos, porque nos es más fácil cargar el dolor, el enojo, el rencor o la frustración que sentimos a veces, Señor, o el orgullo. Y no podemos dejártelo a ti, Señor, no podemos soltarlo muchas veces y eso afecta a nuestras vidas, Señor, nos hace caminar enfermos, nos hace enfermar a nuestra familia, a lo que tocamos, a donde quiera que vamos. Señor, y tú nos has llamado a ser sanos y libres, porque tu palabra dice que el sano no tiene necesidad de médico. Pero los enfermos, claro que tenemos la necesidad de ser sanados, Señor, y necesitamos ir a ti porque solo tú eres el médico de médicos y doctor de doctores. Yo te pido que esta palabra llegue en el momento preciso para quien la necesita. Que tú le recuerdes, Señor, que hay gozo, que hay paz, que hay armonía en la sanidad que solo tú puedes proveer. Que no nos va a sanar, Señor, que la persona nos venga a pedir perdón o ir a pedir simplemente. Esa es una parte de sanar. La sanidad viene de ti, Señor, cuando te entregamos todo, cuando decidimos ya no cargarlo y cuando decidimos, Señor, que tú nos ayudes a realmente perdonar y arrancarlo de nosotros. Que nosotros podamos ver esa cicatriz y que, Señor, al tocarla ya no nos duela,
porque cicatrizó y sanó realmente como debe de ser, y no como nosotros a veces estamos quitándonos la costra para infectar de nuevo lo que tú ya has querido sanar. Yo te pido, Señor, que bendigas a cada persona que va a recibir esta palabra, que reciba sanidad de los pies a la cabeza y que podamos vivir, Señor, en esa libertad a la que tú nos has llamado. Yo te doy gracias, Señor, esta noche y te bendigo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por haberse conectado. Disculpe ahí los ruidos, es la fuente y los animalitos que andan para aquí y para allá, pero bueno, gracias a Dios porque pudimos hacer Café con Cristo una noche más. Si el Señor permite, nos volvemos a reunir un miércoles más. Si usted entró tarde, le animo a que escuche todo el mensaje porque sé que le va a bendecir. Espero en el Señor que seamos sanados por Él, que usted vaya hoy al Señor y le entregue todas sus cargas y que Él le ayude y le muestre lo que Él quiere sanar en su vida y me muestre a mí lo que quiere sanar en la mía. Gracias por haberse conectado, le bendigo, que descanse en el Señor. Buenas noches y nos vemos el próximo miércoles. Bendiciones.